bueno que permanecen en sintonía con Despierta RD, viernes 3 de febrero, mes de la patria, y precisamente es un mes muy importante para todos los dominicanos y para resaltar nuestras raíces, nuestra dominicanidad. Y vamos a hablar ahora con Wilson Gómez Ramírez, quien es presidente del Instituto Duartiano, para que él nos cuente un poco sobre las actividades que se realizan durante este mes y además otros temas muy importantes. Bienvenido a Despierta RD. Muchas gracias. De verdad que es un honor estar aquí en Despierta RD. Mire, antes de entrar en detalle de los trabajos que están haciendo ustedes, me gustaría hacerle una pregunta de inicio. A propósito del Día de Duarte, que fue el pasado 26, quiero saber, don Wilson, usted sabe que se movió, fue viernes, ¿verdad? Fue jueves. Jueves, y se movió para el lunes. Me gustaría saber cuál es la posición de Wilson sobre si está de acuerdo o no que se mueva el Día de Duarte, el feriado. Bueno, el Instituto Duartiano, desde que surgió la ley en 2007, mantuvo una posición muy clara. Esa fecha, y particularmente ese feriado, fue la consecuencia de un esfuerzo de la escuela. Es decir, hasta el año 1932, ese día pasaba y no era un día feriado, es decir, no era fiesta nacional. A partir de ese año y de una iniciativa de una escuela, un colegio que regenteaba una dama, maestra, de origen belga, casada con un dominicano, ella, como directora de la escuela, firmó una comunicación junto con sus alumnos y mandó esa comunicación al Congreso pidiendo que el Día de Duarte fuera un día de fiesta nacional. En el mismo año 1932, el Congreso, que le prestó atención, había esa sensibilidad por lo patriótico entonces, emitió una disposición que finalmente fue promulgada. ¿1932? Estamos hablando de la dictadura, durante la dictadura. Sí, claro, 2 años, apenas 2 años. Y entonces surgió la ley 288 de ese año, con el infortunio de que esta profesora que tomó la iniciativa falleció en diciembre de ese año, 1932. En enero de 1933 hace el primer feriado, fiesta nacional, Día de Duarte, y ella había fallecido. Reteniendo eso como una cuestión histórica y de importancia, nosotros, por supuesto, teníamos que estar de acuerdo con que ese día fuera inamovible, porque es una fiesta nacional con motivo del nacimiento del padre de la patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte Díez. En consecuencia, hemos estado opuestos a que esa situación permanezca. Hemos ido ya a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Cultura más de una vez, y hemos hecho valer los argumentos que tiene el instituto, que son fundamentalmente el que las nuevas generaciones se confunden, el que se renuncia a una festividad patriótica para darle rienda suelta al ocio. Y además, la gente que de por sí, el común, ha estado tan ausente de la cuestión histórica y patriótica, bueno, pues se confunda aún más. Eso por un lado. Por otro lado, es que como quiera, el argumento es que se hacen más celebraciones porque hay docencia y entonces los estudiantes, no. Claro. Tradicionalmente, la escuela y los maestros, independientemente del ministerio y su área curricular, los maestros toman iniciativa y durante todo el mes de enero hacen actividades resaltando la labor de Duarte y resaltando la simbología patriótica, lo que significa que, como quiera, siempre se ha hecho y se hace y se hará culto al padre de la patria durante el mes de enero. De ahí que nosotros somos partidarios de que sea inamovible la fiesta nacional del día natalicio del padre de la Don Wilson, patria. las instituciones encargadas de promover la cultura en la República Dominicana,
están haciendo su trabajo en estos momentos actuales? Bueno, ¿Cómo usted valora ese trabajo bueno, en cuanto a ese? claro, mire, yo advierto, por ejemplo, que las entidades que tienen que ver con la cuestión patriótica evidencian que hacen su trabajo. Es decir, la Comisión Permanente de Efemérides Patria hace su trabajo. La Academia de la Historia hace su trabajo. Y nosotros, por supuesto, hacemos un esfuerzo por corresponder a nuestra naturaleza de la difusión de la vida de Duarte, de los emblemas nacionales y de la historia nacional. Ahora, en lo que tiene que ver en sentido general con, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, la cuestión patriótica no es un asunto que ellos asumen mucho. Y desde el Estado, la vehemencia, el esfuerzo orientado a la difusión y yo diría al acatamiento de la cuestión patriótica no es un asunto que se manifiesta en los términos en que uno desea. Por ejemplo, nosotros dirigimos una comunicación al Ministerio de Cultura porque había un escudo en la parte frontal de la edificación que tenía 6 banderas. La Constitución de la República y la ley establece que son 4 banderas y 2 lanzas. Respuesta, retiraron el escudo. Nosotros dirigimos una comunicación al presidente de la Suprema Corte de Justicia porque en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva había un escudo que estaba mal, en la parte frontal. Respuesta, retiraron el escudo y no han repuesto la versión correcta. Hemos hecho una serie de diligencias para que muchas instituciones del Estado corrijan versiones del escudo que no están bien. Y esperamos que haya una corrección. Donde hubo sí sensibilidad fue en el Senado de la República, que estaba mal tallado en caoba, en el interior del hemiciclo. Y fue la licenciada Lizardo, cuando fue presidenta, que creo que es la única mujer que ha sido presidenta, parece que su sensibilidad de maestra le llevó a entender que tenía que hacer ese cambio y lo produjo. Ahí el problema era que la cinta inferior, ¿verdad?, bajaba. Y de acuerdo a lo que establece un decreto de 1913 que recogió la Constitución de la República de 2010 en el artículo 32, establece con precisión que esa cinta inferior, color rojo vermellón, que se orienta hacia arriba, debe terminar en punta, orientarse hacia arriba, lo hace la precisión. Bueno, ha sido muy difícil. Nosotros, por ejemplo, la Universidad Autónoma tiene en su campo un escudo. Nosotros nos hemos dirigido varias veces, ellos apoderaron a la Facultad de Artes, no se ha corregido. En el altar de la patria, en el mausoleo, donde están los restos de los padres fundadores, hay un escudo, está incorrecto. Nos hemos dirigido, han dicho que se va a corregir, pero no se ha corregido. En el Panteón de la Patria o Panteón Nacional hay un escudo con las mismas características, hemos dirigido comunicaciones y no se ha corregido. ¿Qué pasa con eso? Eso es preocupante por lo que ha denunciado recientemente, por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional, que más de 80 decisiones de ese tribunal no se han cumplido, no se han acatado. Y yo le voy a decir una cosa, el Estado de Derecho de un país, una nación, tiene 2 elementos que le caracterizan. Uno de ellos es el cumplimiento irrestricto de la ley, todas las leyes. Ahí hay la manifestación de un Estado de Derecho consumado. Y el acatamiento de las decisiones de la autoridad legítima. Donde no se acata la decisión de la autoridad legítima, hay una precariedad en el Estado de Derecho. A propósito de esa precariedad que usted resalta, estudioso de Duarte, conoce su forma de pensar. ¿Qué pensaría Duarte sobre los destinos que estamos llevando como país? De que quizás la gente ahora mismo se ha desviado un poco del camino. ¿Qué pensaría él? Bueno, lo primero es que él se expresa en su proyecto de constitución, su proyecto de ley fundamental, donde en el artículo 1 establece que gobernantes y gobernados tienen que cumplir
con la ley y someter sus actuaciones al trillo de la ley. Pero además establece que nadie está obligado a cumplir o a acatar las decisiones de la autoridad ilegítima. Por tanto, argumento al contrario, hay que acatar las decisiones emanadas de la autoridad legítima. Duarte debe estar conforme porque su propósito de independencia y de soberanía, el pueblo dominicano ha sabido asumirlo, el pueblo dominicano, ese pueblo, ha sabido asumirla y hace la defensa permanente. Ahora, debe estar intranquilo porque la otra parte que él quiso, además de una patria libre e independiente, una patria feliz, donde la gente asumiera la política, por ejemplo, como él decía que la política no era una especulación, sino la ciencia más digna y pura, ¿verdad? Como para ocupar las inteligencias nobles, el bien común, el desprendimiento que le enseñó, la honestidad personal, el ir al Estado, porque él en su carta de sacrificio, que pone a la familia para que disponga de bienes a favor de la causa patriótica, dice muy claro, creadas las condiciones de tranquilidad y sosiego en la república que pretendía fundar, entonces él decía que se iba a dedicar a los negocios con la familia, a fomentarlos y apoyarse en el crédito, ¿verdad?, de su padre, que ya había fallecido, pero que tenía fama de ser un hombre cumplidor. Nunca Duarte pensó que podía llegar a una función del Estado a procurar un beneficio particular. Es decir, él tenía una concepción de que por encima de los intereses particulares tenía que necesariamente darse, ¿verdad?, el privilegio al interés supremo de la nación. Wilson, y a propósito de ese interés supremo de la nación, hay una realidad del otro lado de la frontera y una realidad que nosotros no podemos escapar. Estamos compartiendo una isla y Así somos es. dos naciones totalmente diferentes, pero no podemos hacernos los ciegos de la realidad que está ocurriendo de aquel lado de la frontera Así es. y que nos puede afectar. ¿Cuál es la posición del Instituto Duartiano y qué usted cree, si usted cree que el gobierno ha estado tomando las medidas necesarias, qué hace falta para que lo que esté sucediendo en Haití no afecte a la República Dominicana? Bueno, lo primero es que nosotros hemos mantenido una posición coherente y ahí coincidimos con los planteamientos que formula el presidente y los llamados que ha hecho en los eventos en los que él ha participado, internacionales, de que ciertamente la comunidad internacional, la ONU, que es su naturaleza, como la de la OEA, es ir en auxilio de los países que están en situación difícil, en estado de infortunio, donde hay hambruna, donde hay caos, donde hay anarquía, donde hay una quiebra institucional. Se presume que la razón de ser de esos organismos, ¿verdad?, es ir en auxilio de esas naciones, que son además sus miembros. Esa indiferencia de esos organismos, junto con la mirada hacia otro lado, de potencias comprometidas con Haití, como Francia, Canadá, los propios Estados Unidos, es preocupante. El problema nuestro ahora mismo no es ni siquiera que podamos decir que es una amenaza a Haití y nada más. La amenaza también es esa actitud y esa conducta de esa comunidad internacional que está apostando a un problema en la isla. Porque esa indiferencia empuja, ¿verdad?, a esas poblaciones como para que busquen la manera de sobrevivir. Ellos tienen como alternativa las aguas marinas o la parte terrestre que le queda en colindancia, que es la República Dominicana, y nos crea desasosiego. Es decir, nosotros estamos en un marco de estabilidad relativa. Es lo que nosotros tenemos como sustento, como nación, como país. Nosotros estamos dependiendo en buena medida del turismo y la otra parte de las actividades de comercio
con otras naciones. Una inestabilidad así de frágil nos coloca a nosotros en una situación de dificultad mayor. Esa demanda nosotros la planteamos y esa es nuestra posición. Ahora, en lo que tiene que ver con la parte del Estado Dominicano, el Estado Dominicano a nosotros nos parece que tiene que trabajar con mayor ahínco, con mayor determinación el problema de nosotros, ¿verdad? Del interés nacional. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la frontera no hay las condiciones como para que los militares, en el número necesario y deseado en estos tiempos, pueda permanecer allí, porque no hay una estructura y unas instalaciones para que muchos militares puedan estar en frontera. Nosotros hemos dicho, ciertamente hay un problema de corrupción en la cuestión del tráfico de mercancías, del tráfico de armas, del tráfico de drogas y del tráfico de personas en la frontera. Eso no se ha enfrentado con determinación. Y todo el mundo lo dice, pero no se ve una acción concreta orientada a contrarrestar eso. ¿Cómo se contrarresta? Bueno, un militar, un soldado que defiende la patria no puede estar en condiciones que no sean elevadamente dignas en la frontera. ¿Qué usted tiene que hacer? Bueno, ese proyecto que se levantó, lamentablemente, tenemos que decirlo así, en la tiranía, que fue San Isidro, donde hay un residencial de oficiales, La base aérea. exactamente, subalternos, que viven ahí, que tienen su familia ahí, que tienen facilidades hospitalarias, que tienen facilidades de farmacia, que tienen supermercado, que tienen escuela, que tienen instalaciones deportivas, que tienen seguridad porque tienen un techo. Esas son instalaciones que pertenecen al Estado. Por tanto, ese militar tiene que asumir una conducta, ¿verdad?, correctísima para permanecer ahí. Ellos saben entonces que de no comportarse como deben lo pierden todo. Esos atractivos hay que establecerlo en frontera para que esas familias, esos militares estén dignamente allí. Se mandan a frontera, su familia está a muchísima distancia, no pueden hacer la vida digna que ellos merecen con su familia. Se ha propuesto Wilson, incluso Wilson. mejorar los salarios de los También militares. porque la propia Constitución en el artículo 10 establece el privilegio para la frontera, cosa que no se ha cumplido, no se cumple. Inclusive, esa Constitución que ya cumplió ahora 13 años, el día 26 de enero, 13 años, hay una reserva de ley que establece la necesidad de crear en frontera una disposición especial para que dominicanos y dominicanas sean los que adquieran la titularidad de tierra en una determinada extensión superficial de la franja. ¿Para qué? Para garantizar la integridad terrestre, la soberanía terrestre del país. Eso no se ha hecho, ni siquiera es un proyecto que se le ha dado, porque es el problema. A las cuestiones patrióticas y de interés nacional y de soberanía no se le otorga la importancia que tienen esas cosas. Entonces, aparte de eso, el Estado también tiene que iniciar una acción agresiva a nivel internacional en lo que tiene que ver con, particularmente con la diplomacia. Wilson, mire, siguiendo con el tema de Haití, por cuestiones patrióticas y eso, siempre vemos, no solamente al Instituto Duartiano, también a otros sectores, tener una posición marcada contra Haití. No, Sin embargo, nunca he visto al Instituto Duartiano teniendo una oposición frontal contra otros países, llámese Estados Unidos, Francia y otros. ¿Por qué? es todo lo contrario. Lo que ha estado haciendo el Instituto Duartiano toda su vida, porque nosotros somos duartianos de verdad, es decir, nosotros vamos con la línea de Duarte. Duarte proclamó su admiración hacia el pueblo haitiano y decía todas las veces que lo veo luchar por su libertad, por su independencia, por su soberanía. Pero decía Duarte, pero nosotros también tenemos el derecho de ser libres, independientes y soberanos como ellos. Entonces, ahora también Duarte dijo, una fusión entre haitiano y dominicano no es posible. El problema no es contra Haití.
Óigame, Pero nosotros... yo nunca lo he visto pronunciándose No, contra no, no, otro no, pero yo organismo. le voy a decir, usted sabe por lo que hemos estado abogando aquí, los dominicanos, porque se vayan a auxilio de Haití. Nosotros no tenemos una posición ni contra las autoridades haitianas, porque los dominicanos nunca hemos denostado a los líderes tradicionales históricos haitianos, nunca, el dominicano. Ellos sí, toda la vida, Juan Pablo Duarte, porque ahí hay inclusive intelectuales que hicieron obras literarias y llevaron hasta el teatro figuras malvadas que le pusieron Duarte. Nosotros no, como tampoco en la historia se registra una iniciativa dominicana, una ofensiva dominicana contra Haití. Todas las veces ha sido la República Dominicana Yo me refiero al en Instituto defensiva. Duartiano, No, pero es que a nosotros no se nos puede poner un solo ejemplo de asumir una actitud anti-haitiana, un solo. Ahora, porque ese es el problema, por mucho tiempo aquí se trató de casi extorsionarnos, porque nos señalaban como xenófobos, racistas, anti-haitianos. ¿Racista de qué? Este país no puede ser racista, un país que es una mezcla y que los líderes políticos, líderes deportivos, líderes culturales, líderes sociales, están mezclados. O no miramos todos esos peloteros nuestros y todos esos valores artísticos nuestros y deportivos y toda la gente que triunfa independientemente de su color. Aquí no hay ese problema. Ahora, nosotros sí hemos sido vehementes en lo que tiene que ver con las políticas migratorias que el país tiene el derecho de aplicar y no la aplica. Porque, ¿qué dice el Código Laboral? 80% mano de obra dominicana, 20% extranjera. 80-20. ¿Cuál es la realidad invertida? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el empleo que se le da a esta gente, ilegales, indocumentados? ¿Cuál es la realidad de nosotros en lo que tiene que ver con el presupuesto general de la nación? Que aquí hay una cantidad enorme, miles de millones de pesos. Y solo el año pasado, en el 2022, erogó el Estado Dominicano para sufragar los partos de haitianas ilegales indocumentadas. Debo decirle que un parto de eso, cuando es cesárea, llega hasta 60,000 pesos un caso, Subsidiado cuando por se el Estado. complica, que vienen complicadas porque vienen con sus problemas desde allá, no atendidas durante los meses de gestación y llegan en condiciones de delicadeza a los ámbitos hospitalarios dominicanos. Es decir, la carga nuestra es pesada. Y usted quiere que le diga una cosa, si usted va a migración, siendo usted francés, o siendo alemán, o siendo norteamericano, siendo de cualquier otra nacionalidad, salvo la haitiana, oiga bien, el procedimiento que usted tiene que hacer para conseguir simplemente una residencia aquí, ¿usted sabe qué implica? Hasta la procura de un garante. Usted tiene que buscar un garante dominicano, solvente, que pueda de alguna manera auspiciar la posibilidad de que se responda frente a que esa persona se convierta en carga para el Estado Nacional. Excelente, don Con Wilson. respecto a todo, menos a los haitianos. Oye, los haitianos tienen aquí un privilegio que no tiene nadie. Y te voy a decir una cosa, y se lo digo a todos. No hay en la faz de la tierra un país más solidario con todo extranjero que la República Dominicana. Eso es correcto. Vamos a continuar más adelante y vamos a dejarle un El tiempo es espacio, implacable. claro, un espacio para don Wilson Agradecerle Gómez. a don Wilson por Sí. estos libros maravillosos. Excelente, excelente. Así que ya ustedes saben, señores, vamos a continuar con más contenido en Despierta RD y en breve preparen sus preguntas porque viene Alberto Medina, el licenciado experto en migración. Ya ustedes saben, no le cambien. Despierta.